Estamos comenzando con lo que son los compuestos aromáticos, que decíamos que iba a ser pues esta primera unidad que íbamos a ver en este espacio de química orgánica 2, ¿verdad? Y pues para comenzar, ¿verdad? Esto de lo que son los compuestos orgánicos, ayer de alguna manera pues habíamos repasado y habíamos mencionado, ¿verdad? Lo que era un recordatorio acerca de lo que son los hidrocarburos y mencionábamos que los hidrocarburos son compuestos que contienen carbonos e hidrógenos y habíamos mencionado que dentro de estos hidrocarburos pues podemos tener que hayan únicamente enlaces sencillos, carbono-carbono, como es en el caso de los alcanos, que haya un doble enlace carbono-carbono, como es en el caso de los alquenos, o que haya un triple enlace carbono-carbono, como es en el caso de los alquinos. Y mencionábamos, ¿verdad?, dentro de estos hidrocarburos que se pueden clasificar de esta forma en alcanos, alquenos y alquinos, y además habíamos mencionado que el hecho de que tuviéramos un doble enlace o un triple enlace reducía el número de hidrógenos que hay en la molécula, entonces mencionábamos que también los hidrocarburos podían clasificarse en hidrocarburos saturados, que es el caso de los alcanos, o en hidrocarburos insaturados, como es en el caso de los alquenos y de los alquinos. Y bueno, hasta esto habíamos quedado. Pero nos habíamos quedado ayer introduciendo la idea, ¿verdad?, de que también se pueden clasificar en compuestos alifáticos y en compuestos aromáticos. Entonces, si se recuerdan, pues estábamos ayer viendo una diapositiva donde teníamos varias estructuras y estábamos como queriendo encontrar cuáles eran esas diferencias entre lo que se denominan compuestos alifáticos y lo que se denominan compuestos aromáticos. Una de las ideas que ayer habíamos mencionado era que decíamos los hidrocarburos aromáticos son insaturados, tienen menos hidrógenos que los hidrógenos que los hidrógenos saturados, como sería en el caso del ciclohexano que estábamos viendo ayer. Y lo que les había dejado yo de tarea, o bueno, que volvieran a considerar, a repasar, era cuál era la hibridación, porque mencionábamos que justo este hecho de que un carbono esté formando 4 enlaces simples o esté formando 3 enlaces simples y un enlace pi, pues está relacionada con la hibridación que tenga este carbono. A ver, ¿alguien lo revisó o lo leyó? ¿Cuál es la hibridación? Bueno, de hecho, otra pregunta que les había dejado ayer al final era cómo se formaba un enlace pi. ¿El enlace pi de qué resulta? No se acordaron. Nadie lo investigó. Bueno. La hibridación era sp2 y el traslape de los orbitales p formaban el enlace pi. Muy bien, ¿verdad? Entonces, eso ocurre en el caso de los compuestos que tienen, que están formando un doble enlace, ¿verdad? Los compuestos que están formando un doble enlace, donde uno de esos enlaces del doble enlace es un enlace sigma y el otro es un enlace pi, es correcto, se forma a partir de carbonos que tienen hibridación sp2 porque ese enlace pi resulta del traslape de orbitales p, que resulta de un traslape lado a lado, ¿verdad? En el caso del triple enlace, pues uno de esos enlaces del triple enlace es un enlace sigma o un enlace sencillo y los otros dos enlaces son enlaces pi que resultan del traslape de orbitales p que no se han hibridado. En el caso de los alquinos, pues entonces ahí la hibridación, en el caso de los carbonos, es una hibridación sp, ¿verdad? Porque esas son como las diferencias. Además de esto que ya decíamos que ustedes pues lo identificaban el día de ayer, ¿verdad? Entre que hay más o menos hidrógenos. Recordemos que este número de hidrógenos es una consecuencia, dijéramos, ¿verdad? De la hibridación. No es que la hibridación depende de esto, de cuántos enlaces estén formando, ¿verdad? De cuántos enlaces siguen. Bueno, este video que están viendo aquí en esta diapositiva, pues como yo les voy a compartir la presentación, pues ahí se los dejo para que ustedes lo vean. Es como una breve historia, ¿verdad?, acerca de lo que es el benceno, que es el compuesto representativo, dijéramos, ¿verdad?, dentro de lo que son los compuestos aromáticos. Así que ahí lo van a ver ustedes por su cuenta. Bueno, entonces
Ay, no me avanza. Bueno, ¿de dónde proviene el benceno, verdad? Entonces, quizá alguno de ustedes ha visto estas películas antiguas donde había una persona, ¿verdad? Que era el farolero, que se encargaba de encender, ¿verdad? Estos faroles. Ya en nuestra actualidad, pues nosotros tenemos los postes de luz, ¿verdad? Y que ya, pues, iluminan por la corriente eléctrica que viaja a través de ellos, ¿verdad? Pero en algún momento antes de que tuviéramos estos sistemas eléctricos, lo que habían en estos faroles era que se colocaba, ¿verdad? Un compuesto y había una persona encargada todas las noches al atardecer de ir a encender, ¿verdad? O sea, de ir con un cerillo y que se quemara, ¿verdad? Que hubiera la combustión en este compuesto. Entonces, bien, dentro de eso que se utilizaba en los faroles, Michael Faraday, un científico, ¿verdad? Allá en 1825, determinó o aisló, ¿verdad? A partir de esta mezcla que se utilizaba para iluminar las calles, determinó que había un compuesto que tenía una fórmula empírica, ¿verdad? Que es la menor relación que podemos tener entre dos átomos, donde la proporción de carbonos e hidrógenos era de 1 a 1, ¿verdad? Entonces comienza así, dijéramos, ¿verdad? En la ciencia, la identificación, ¿verdad? Todavía no se le ha dado el nombre de benceno, pero es como se descubre, ¿verdad? Como se logra aislar lo que es el benceno. Lo primero que hace Faraday es determinar esto, determinar que la proporción de carbonos a hidrógenos es una proporción de 1 a 1. Por cada carbono hay un hidrógeno. Esto se aísla de esta fuente natural que se conoce con el nombre de benzina de petróleo. Eso era lo que colocaban en estos faroles y a partir de ahí Michael Faraday logra aislarla, ¿verdad? O sea, él no lo produce en el laboratorio, sino que lo que él hace es aislarlo de este compuesto. Es el Harmix-Kersley quien en 1834, aproximadamente 9 años después de que Faraday lo logra aislar, quien es capaz de sintetizar este mismo compuesto que Faraday había aislado, pero ya Elhart ya lo logra él sintetizar, ¿verdad? En el laboratorio. Y entonces, ¿qué logra, verdad? Elhart, una vez que lo ha sintetizado, es quien logra determinar en sí lo que es la fórmula molecular. Recordemos allá de General 1, ¿verdad? Que como decíamos, la fórmula empírica es la menor proporción de en qué relación se encuentran los átomos presentes en un compuesto. Ya la fórmula molecular pues nos indica, ¿verdad?, cuál es la cantidad real de átomos que están presentes en un determinado compuesto. Entonces Elhart es quien determina y dice que este compuesto tiene, o sea, se sigue cumpliendo lo que Faraday había determinado, que están en una proporción de 1 a 1, porque si usted aquí divide 6 entre 6, entonces eso le daría 1, ¿verdad? Es decir, por cada carbono hay un átomo de hidrógeno. Como mencionábamos, el compuesto a partir del cual Faraday lo aisló es a partir de un compuesto que se llamaba benzina de petróleo. Entonces, porque Faraday lo había aislado de esta benzina de petróleo, es que Elhart llama a este compuesto con el nombre de benzina, ¿verdad? Y pues todo esto llevó, ¿verdad?, a que lo que mencionábamos ayer, ¿verdad?, de dónde en nuestro diario vivir, ¿a qué nos referimos? Cuando hablábamos esto de aromático, ¿verdad? Y decíamos que normalmente, pues esto de aromático hace referencia al aroma, pero aquí decíamos dentro de los compuestos orgánicos, pues tiene otro significado. Pero ¿por qué se les dio este nombre de compuestos aromáticos? ¿O por qué se sigue utilizando? ¿Por qué sigue apareciendo ese nombre en la literatura? Es porque estos compuestos que se aislaron inicialmente, ¿verdad? Porque ahora la mayor parte de ellos se produce, se fabrican en el laboratorio, es porque tenían estos aromas agradables, ¿verdad? Que fue lo que repasábamos el día de ayer, ¿verdad? Esto de aroma, de aromático significa que está relacionado con aroma o que tiene un aroma y que este aroma suele ser agradable, ¿verdad? Y esto fue el origen, dijéramos, ¿verdad? De este nombre por el cual nosotros los conocemos, que es el nombre de compuestos aromáticos, ¿verdad? Como les mencionaba, pues ahí el compuesto representativo, ¿verdad? Este que tiene esta fórmula C6H6 es lo que nosotros conocemos con el nombre de benceno.
Se sabe actualmente, ya nosotros ya lo sabemos, lo pueden buscar hoy ustedes en los libros o en internet, que esta que vemos aquí es la estructura del benceno. Fue un gran problema, ¿verdad? Esto de poder deducir esta fórmula, ¿verdad? Ahí cómo llegamos, a cómo se lograba saber, pues fue que Kekulé quien propuso esta estructura, ¿verdad? Para el benceno. Y no sé si ustedes lo han leído, por ahí hay algunos videos en internet, en YouTube, que uno se puede encontrar, ¿verdad? Respecto a estos, los sueños de Kekulé, ¿verdad? Kekulé estaba intrigado por cuál era esa fórmula de ese compuesto que tenía fórmula C6H6, cómo es posible que realmente pueda haber un compuesto que tenga esa baja proporción de átomos de carbono con respecto a hidrógenos. Y pues la historia dice que Kekulé en una tarde, quedándose dormido después de haber comido, así un poco somnoliento en su sofá, sueña con esta imagen que vemos acá, ¿verdad? Con la imagen de una serpiente que se está comiendo la cola a sí mismo, ¿verdad? Y eso es lo que le da a Kekulé la idea de que el compuesto que tiene esta fórmula molecular deberá de ser un compuesto cíclico, que solamente de esa forma es que nosotros podemos llegar o podía él explicar, ¿verdad? Esta fórmula molecular de 6 átomos de carbono y que por cada átomo de carbono había un átomo de hidrógeno. Esto, pues, Kekulé lo propone como a mediados del siglo XIX. Si ustedes se fijan, pues es bien impresionante, ¿verdad? Esta historia del benceno, desde cuando es aislado por Faraday, ¿verdad? En el año 1825, luego Elhart, como logra sintetizarlo en 1834 y aproximadamente 30 años después de que Elhart logra, ¿verdad?, producirlo, de forma artificial en el laboratorio, Kekulé logra proponer una estructura para lo que es este compuesto, ¿verdad? O sea que en el lapsus, dijéramos, de como 40 años aproximadamente, es bastante, ¿verdad? Lo que se logra en una época que estamos hablando del siglo XIX, o sea, una época en la que la tecnología no está tan avanzada como ahorita, pero en relativamente poco tiempo se logra saber mucho acerca de este compuesto. Pues aquí lo que yo pensaba hacer, y me van a permitir, ahorita les voy a, aquí ya en el chat les va a aparecer eh, el enlace a la pizarra. Como les decía, quienes estén conectados a través de una computadora, pues entonces ahí abren el chat y le dan clic a ese enlace que les aparece ahorita y podrán llegar a lo que sería esta pizarra que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, bien, ya ahorita ya me fijé que Mayrin ya se conectó. Los que puedan, pues se pueden conectar. La idea, el ejercicio que yo les pensaba poner, ¿verdad? Que era lo que seguía en la presentación que estábamos viendo ayer, era que yo les iba a poner, ¿verdad? Justo esa fórmula molecular del benceno y les iba a pedir que ustedes, pues, ahí en su cuaderno propusieran, ¿verdad? Una estructura para este compuesto que tuviera esta fórmula. Entonces, igual les voy a dar un par de minutos ahorita para que ustedes traten de hacer una estructura para este compuesto, ya que ya hemos considerado, ¿verdad? Y ya hemos dicho que es una estructura cíclica, que como probablemente lo pudieron ver ahí, pues se lograba ver, ¿verdad? Algunos dobles enlaces, así que ustedes pueden tratar de ver ahí cuál sería o cuál dicen ustedes que sería esa estructura. No sé si le pusieron atención cuando lo estábamos viendo en la presentación. Bueno, tienen un minuto más para ver. ¿Cuál es la estructura?
Pues si Amy o Mayrin, que son las que están ahorita conmigo en la pizarra, se quieren animar a hacer la representación, pues bienvenida. Perdón, que aquí hay una compañera que quiere. Miren, ese es el problema de cuando si se conectaran por sus cuentas institucionales directamente les permitiría el acceso. Bueno, entonces, como ya decíamos, vamos a tener una estructura cíclica de 6 átomos de carbono. Entonces voy a representar. Ah, bueno, perdón, Amy, lo siento. Hágala, Amy, hágala. Siga, siga, Amy. Disculpe que no me había fijado. Recuerden que son 6 carbonos, ¿verdad? Porque creo que ahí le van a hacer falta. Porque ahí solo tiene 5. Bueno, creo que de ese lado estaban bien. Donde hacen falta son de este lado izquierdo. Es que tiene que ser en línea recta. Bueno, eso es lo que les decía de lo de la pizarra. Exacto. Eh, toma su, toma su tiempo acostumbrarse a hacerlo en la de la pizarra. Por aquí, sin afectar lo que Amy está haciendo, voy a hacer otra estructura. Porque por ahí hay algunas C de las de Amy que no se distinguen muy bien que sean las C, pero bueno, como les digo yo, pues es la habilidad, ¿verdad? Que uno desarrolla. Entonces, como decíamos, la fórmula nos dice que el benceno tenía una fórmula molecular C6H6, ¿verdad? Muy bien. Ok, excelente, Amy, gracias. Bien, entonces sí, numeramos los carbonos aquí en el que hizo Amy, y por ejemplo, si nosotros decimos que este es el carbono 1, que este es el carbono 2, que este es el carbono 3, que este es el carbono 4, que este es el carbono 5 y este es el carbono 6, pues entonces si ustedes se fijan, Amy ha colocado los dobles enlaces entre el carbono 1 y 2, entre el carbono 3 y 4 y entre el carbono 5 y 6. ¿Hay alguien que haya hecho una estructura que no hayan, donde no hayan quedado los dobles enlaces en las posiciones en las que las colocó Amy? ¿O todos hicieron exactamente la misma estructura que hizo Amy? ¿O no la hicieron?
Dígame, Amy. Dígame, Mayrin. Yo los tengo hacia el otro lado. Ajá, usted los tiene, dijéramos entonces, entre el carbono 1 y 6. Sí. Ajá, entre el carbono 1 y 6, entre el carbono 5 y 4 y entre el carbono 3 y 2. Si dejamos la misma numeración que tiene Amy, ¿verdad? O sea, que este es el carbono 1, que este es el carbono 2, que este es el carbono 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Así la hizo usted, Mayrin? Sí, así. Ok, bueno, entonces sí se recuerdan ustedes de química general, de orgánica 1, este fenómeno, pues ambas estructuras están correctas, ¿verdad? Están correctas la estructura que hizo Amy y es correcta la estructura que Mayrin nos acaba de describir ahorita. Cuando es posible plantear dos estructuras de Lewis para un mismo compuesto, si ustedes se recuerdan, eso se conoce con el nombre de resonancia, ¿verdad? Es decir, para este compuesto con fórmula C6H6 hay dos estructuras de Lewis que son correctas, estas dos que tenemos acá, y entonces decimos que cada una de estas dos estructuras se conoce como un híbrido de resonancia, perdón, son contribuyentes a la resonancia. Estos dos son contribuyentes, ¿verdad? A la resonancia. Son dos estructuras válidas, ¿verdad? Y aquí entonces, no sé si ustedes se recuerdan, allá de orgánica 1, pero cuando tenemos este fenómeno, entonces sí se recuerda, las dos estructuras se separan, ¿verdad? Por flechas, por una flecha, ¿verdad? Que tiene doble cabeza y las estructuras o los contribuyentes de resonancia se colocan entre corchetes, ¿verdad? Estas son las dos estructuras válidas para el benceno. Si se recuerdan, cada una de ellas contribuye a la estructura real del benceno, pero no quiere decir la resonancia que en un momento esta estructura es la que existe y un segundo después la que existe es esta. Para los que han sido alumnos míos en Orgánica 1, yo siempre les pongo el ejemplo de la mula, ¿verdad? Para representar esto de la resonancia, pues quizá todos sabemos, ¿verdad? Que una mula es un cruce entre una yegua y un burro o entre una burra y un caballo, ¿verdad? Y cuando se cruzan, pues lo que surge es una mula. Y por ejemplo, las mulas no pueden tener mulitos, ¿verdad? Porque como ya son el cruce de dos especies, ya no se pueden reproducir entre sí. Pero no es que la mula diga, ahorita quiero ser caballo. Y en 5 minutos quiero ser burro. Y en 5 minutos quiero volver a ser mula. Y en 10 minutos quiero volver a ser caballo. No, ¿verdad? Es decir, no es que se está convirtiendo entre sí. Como decíamos, lo que ocurre es que hay dos estructuras válidas, ¿verdad? Pero la mula es mula. Se parecerá más al caballo o se parecerá más al burro, dependiendo quién era más puro de los padres de él, ¿verdad? O de ella al momento de cruzarse, ¿verdad? Y como resultado de estas estructuras de resonancia es que nosotros llegamos a lo que es el híbrido de resonancia, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se recuerdan, en el híbrido de resonancia, nosotros tenemos una única estructura donde, ya vamos a volver sobre las dos estructuras que tenemos atrás, de qué es lo que nosotros, o qué es lo que comparten ambas estructuras de resonancia, tanto la que hizo Mayrin como la que hizo Amy. Pues lo que comparten es precisamente los enlaces sencillos. Los que cambian de posición, dijéramos, ¿verdad? Son los enlaces dobles, pero recordemos que esta resonancia de qué resulta. Esta resonancia resulta de la deslocalización de los electrones, ¿verdad? O sea, no cambian de posición los átomos. Los átomos siguen estando en las mismas posiciones. Los 6 carbonos están unidos entre sí, formando un anillo. Cada uno de esos carbonos está unido a un hidrógeno. Eso no cambia. Y justo aquí eso lo he querido hacer
de color azul, porque entonces lo que vemos que es que se mantiene en ambas estructuras son los enlaces sigma, ¿verdad? Estos que yo estaba representando acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede cambiar? Aunque ya decíamos, ¿verdad? La mula no es que puede decidir, ahorita soy burro, ahorita soy caballo, pero lo que se puede mover o los que están como libres, ¿verdad? En el interior del anillo son los electrones, ¿verdad? En la estructura que Amy nos hacía, los electrones que están formando el enlace pi estaban entre el carbono 1 y el carbono 2, como mencionábamos. Y luego entre el carbono 3 y el carbono 4, y entre el carbono 5 y el 6. Y como Mary nos decía, entonces en el caso de ella colocaba los electrones entre 1 y 6, entre 5 y 4, y entre 3 y 2. Es decir, los electrones se están moviendo libremente a lo largo de lo que es el anillo, ¿verdad? Y aquí entonces, si ustedes se fijan, o si se recuerdan, ¿verdad? De allá de orgánica 1, en el híbrido de resonancia, esos electrones que se están moviendo o que se están deslocalizando, se representan con líneas punteadas, ¿verdad? Y esto lo que está indicando es que los electrones están libres, se pueden estar moviendo libremente. Esto de la deslocalización es como tener niños de 2, 3 años, ¿verdad? Que usted le dice, quédese cierto, quédese sentado aquí. Un niño de esa edad no se va a quedar sentado, va a estar subiéndose o se va a levantar, va a ir y va a venir, ¿verdad? Los que están sentados ahorita somos nosotros, dijéramos, ¿verdad? Frente a nuestro dispositivo, pero si tuviéramos un niño chiquito en nuestras piernas, probablemente ese niño no estaría tranquilo, ¿verdad? Y esto es lo que sí nosotros conocemos como el híbrido de resonancia, ¿verdad? Este es el que resulta, dijéramos, o el que se forma, ¿verdad? El que nosotros podemos plantear a partir de las dos estructuras de resonancia que ya nosotros teníamos acá. Y vamos a ver que esa es una característica de los compuestos aromáticos, ¿verdad? En relación con lo que mirábamos el día de ayer. Los compuestos alifáticos no presentan resonancia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si yo les doy la fórmula molecular CH4, todo, y los pongo a ustedes, que era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? En el aula, si yo los ponía a ustedes, los pasaba a la pizarra a hacer una estructura para el CH4, pues todos me iban a hacer la misma, que es el carbono en el centro y ese carbono está unido a 4 hidrógenos. No hay posibilidad de que los electrones se encuentren deslocalizados, como mencionábamos en este momento. ¿Quiénes son esos electrones que se pueden deslocalizar? ¿Alguien se recuerda? ¿Quiénes son esos electrones que se pueden deslocalizar? Aquí cuando hablamos de esto, ¿verdad? Que en la resonancia lo que hay es una deslocalización de electrones. ¿Quiénes son los que se pueden deslocalizar? ¿Quiénes tienen esa libertad? ¿Los del doble enlace? Muy bien, los electrones de los enlaces múltiples. Deslocalización de electrones, y esos electrones que se pueden deslocalizar son los electrones de enlaces múltiples, específicamente los electrones de los enlaces pi y los electrones solitarios. Esos son los dos que se pueden mover. En este caso, en el caso del benceno, pues no vemos que en alguno de los átomos tenga pares de electrones solitarios, pero ya lo vamos a ver más adelante. Sí es posible, ¿verdad? Que los pares de electrones solitarios se estén moviendo, ¿verdad? O se estén deslocalizando a lo largo de una molécula. Y esa era, por eso estábamos analizando ayer aquellas estructuras, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre los alifáticos y los aromáticos? Los alifáticos solo tienen enlaces sencillos. Los aromáticos ya tienen insaturaciones, es decir, carbonos con hibridación sp2 o sp, y eso permite que puedan presentar este fenómeno de resonancia, que es una de las características. Pero si se recuerdan, ayer yo les decía cuáles son los objetivos que yo pretendo alcanzar al finalizar, o sea, que ustedes tienen que lograr al finalizar de ver este tema, es eso, ¿verdad? Que puedan distinguir la diferencia entre lo que son los compuestos aromáticos y los compuestos no aromáticos. Así que, bien. Bueno, entonces, continuando con la presentación, entonces aquí
tenemos justamente esto, ¿verdad? Estas son las que ya hemos nosotros representado. Estas son estructuras lineoangulares. Las que yo he querido hacer aquí en la pizarra son las que nosotros conocemos con el nombre de estructuras de Lewis, ¿verdad? Estamos representando todos los enlaces. Pero si se recuerdan allá de Orgánica 1, pues una de las finalidades, uno de los objetivos de Orgánica 1 es llegar al final de Orgánica 1 utilizando únicamente estructuras lineoangulares. Y si se recuerdan, en las estructuras lineoangulares se omiten, ¿verdad? Los símbolos de los elementos, ya no aparecen la C de los carbonos, ni aparecen las H de los hidrógenos, sino que únicamente aparecen líneas. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, esta sería la estructura lineoangular para la estructura que nos hizo Amy. Esta de acá sería la estructura lineoangular que nos hizo Mayrin, ¿verdad? Bueno, y pues como ya decíamos, estas estructuras de resonancia se separan con flechas que tienen doble cabeza y se colocan entre corchetes, ¿verdad? Este híbrido de resonancia al cual yo llegué aquí al final, donde como decíamos, estas líneas punteadas representan que los electrones no están atrapados entre dos carbonos, sino que los electrones se están moviendo libremente a lo largo de todo el anillo. Este híbrido de resonancia es el que ha llevado a que probablemente ustedes ya estén familiarizados con esta estructura del benceno, ¿verdad? Es decir, se tiene el hexágono, el ciclo de 6 carbonos y dentro de él se representa un círculo, ¿verdad? Y entonces justo este círculo lo que nos está representando es que esos electrones se encuentran libremente. Lo que les decía yo, uno podría pensar, quedándose con esta estructura, que fue la que propuso Kekulé, y creer que el benceno tiene alternados enlaces sencillos y enlaces dobles. Sencillos, dobles, sencillos, dobles. Pero en estos 40 años que decíamos, ¿verdad? De estudio, posterior, perdón, a estos 40 años de estudio de el benceno, se llegó a descubrir que en el benceno todos los enlaces tienen la misma longitud, todos los enlaces miden lo mismo. Aquí yo les he querido colocar la estructura del butadieno, este que es un alqueno, si se recuerdan, ¿verdad? Podemos tener hidrocarburos que tengan 2 dobles enlaces o 3 triples enlaces o 4 triples enlaces. Entonces ahí pues dependiendo si tiene 2 es un dieno, si tiene 3 es un trieno, si tiene 4 es un tetraeno. Este es un compuesto de cadena abierta, ¿verdad? Es un compuesto de 4 carbonos que tiene 2 dobles enlaces. Este es un alqueno. Y aquí entonces nosotros podemos ver, este doble enlace tiene una longitud de 1.34 Armstrong. Y este, si decimos que este es el carbono 1, este es el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4, entre el carbono 2 y el carbono 3 lo que hay es un enlace sencillo. Y ese enlace sencillo tiene una longitud de 1.48 Armstrong. No sé si se recuerdan esto de Orgánica 1. Cuando vemos, ¿verdad? Justo los diferentes tipos de enlace, vemos que esa es una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el enlace más corto de todos? El triple enlace. Porque como resulta de compartir 3 pares de electrones, los átomos están más cerca entre sí. La distancia que los separa es más pequeñita. Si el benceno fuera un alqueno, porque uno podría pensar, bueno, ¿y por qué hay compuestos aromáticos? ¿Por qué no incluimos al benceno dentro de los alquenos? Porque resulta que el benceno no es un alqueno. Si fuera un alqueno, como decíamos, tendría enlaces sencillos, enlaces dobles que tienen una longitud y tendrían enlaces sencillos que tendrían una longitud diferente. Pero en el caso del benceno se logró determinar que todos los enlaces carbono-carbono, estos que representábamos aquí, ¿verdad? En la estructura, todos estos enlaces, o estos otros, ¿verdad? Que teníamos aquí, todos estos enlaces, tanto en la estructura de Amy como en la estructura de Mayrin, todos esos enlaces tienen la misma longitud. Eso llevó a concluir entonces que, como les menciono, el benceno es otra clase de compuesto orgánico, no es un alqueno.
porque si fuera un alqueno tendría enlaces dobles y enlaces sencillos y realmente no los tiene. Todos tienen la misma longitud. Entonces uno se pregunta, bueno, y aquí uno puede ver el valor, ¿verdad? La longitud en el caso de estos enlaces carbono-carbono en el benceno, no tienen ni la longitud de un enlace sencillo ni la longitud de un enlace doble. Tiene una longitud intermedia, es decir, da la idea que fuera un cruce de ambos, ¿verdad? Y por eso era que hablábamos de esta estructura aquí y decíamos que este es un híbrido. Entonces, ¿qué es un híbrido? Un híbrido es un cruce de dos especies. Entonces, en el caso del benceno, el benceno no tiene ni enlaces dobles ni enlaces sencillos. ¿Qué es lo que tiene el benceno? El benceno tiene un tipo de enlace particular para él, que es un enlace híbrido. Un enlace híbrido entre lo que son los enlaces sencillos y lo que es el enlace doble. Es decir, eso que les decía de la mula, ¿verdad? La mula no es tan alta como un caballo, pero tampoco es tan gruesa como un burro. Una mula es un poquito más esbelta y un poquito más alta, dijéramos, de lo que es un burro normal, pero tampoco tiene la altura ni la esbeltez que tiene un caballo, ¿verdad? Entonces, tiene características de los dos, y esto es lo que ocurre en el caso del benceno, ¿verdad? Los enlaces carbono-carbono en el benceno tienen ciertas características del enlace doble y tienen ciertas características del enlace sencillo. Y por eso era que era importante la reacción que mirábamos, la pregunta que les hacía ayer, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de reacción que sufren los alquenos y que sufren los alquinos? Los alquenos y los alquinos sufren reacciones de adición, como mirábamos ayer. Vamos a ver en el caso del benceno, y esto es como otro criterio, ¿verdad? Para convencernos de que realmente el benceno no es un alqueno, es el hecho de que no sufre reacciones de adición. El benceno sufre reacciones de sustitución, entonces no es un alqueno, porque si fuera un alqueno tendría que sufrir las mismas reacciones que sufren los alquenos y eso pues no es así, ¿verdad? Entonces tiene su propia longitud que como decíamos pues está a la mitad, bueno, no exactamente a la mitad, ¿verdad? Pero está entre la longitud estos enlaces carbono-carbono en el benceno son un poco más largos de lo que es el enlace doble en un alqueno, pero son más cortos que el enlace sencillo, ¿verdad? Y por eso decimos es otro tipo de enlace diferente. No son ni sencillos ni son dobles, sino que son un tipo particular, ¿verdad? Entonces, como les decía, el benceno realmente es un híbrido de resonancia entre estas dos estructuras que miramos acá, ¿verdad? Y como les mencionaba, la longitud del enlace carbono-carbono en el benceno es más corta que las longitudes típicas del enlace sencillo, pero más largas que las longitudes típicas de los dobles enlaces, ¿verdad? Y esto es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Esta longitud, esta distancia entre cada carbono es de 1.397 Armstrong. Los ángulos de enlace son ángulos de enlace de 120 grados, así que no sé, dentro de lo que repasaron ayer, el día de ayer de las hibridaciones, ¿qué hibridación tiene ángulos de enlace de 120 grados? ¿Alguien por casualidad? En lo que leyó ayer, ¿se recuerdan? No. Los carbonos que tienen ángulos de enlace de 120 grados son los carbonos con hibridación que, a ver, muy bien, Amy, con hibridación sp2, ¿verdad? Entonces es correcto. Ay, perdón, en el caso del benceno, estos carbonos tienen hibridación sp2, ¿verdad? Y los enlaces son de 120 grados, tanto los enlaces internos carbono-carbono como los enlaces externos entre lo que es el carbono, entre los enlaces carbono-carbono y los enlaces carbono-hidrógeno, ¿verdad? Y esto era lo que les decía yo que representamos con la línea punteada, ¿verdad? Esto, de hecho, si ustedes se fijan acá, esta es la forma, si ustedes se recuerdan, de los orbitales P, porque ya decíamos, ¿verdad? Al inicio, los enlaces pi, ¿de qué resultan? Los enlaces pi resultan de un traslape lado a lado. Si la hibridación es sp2, quiere decir que cada uno de estos carbonos tiene un orbital p que no está hibridado.
Y justo ese electrón que tiene cada uno de estos carbonos en estos orbitales P sin hibridar son los que se traslapan y son los que forman esa nube de electrones que nosotros representábamos allá en la pizarra como las líneas punteadas, ¿verdad? Esta sería más o menos, dijéramos, la representación, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver al benceno. Entonces recordemos que ya decíamos, y esto lo mirábamos aquí como les mencionaba, hay un enlace que resulta de un traslape frente a frente, ¿verdad? Porque si se recuerdan, los enlaces sigma resultan de un traslape frente a frente, que es lo que ocurre en un carbono con hibridación sp2, ¿verdad? Un carbono con hibridación sp2 va a formar 3 enlaces sigma, pero va a formar un enlace pi, que va a resultar de un traslape lado a lado de orbitales p. Y por eso es que aquí nosotros vemos esto de color azul, ¿verdad? Por encima y por debajo, porque ya decíamos este traslape de orbitales p, como tienen esta forma, entonces se traslapan por arriba y por debajo de la línea, ¿verdad? Entre lo que son los dos núcleos. Como bien mencionaba Amy, es correcto, cada carbono sp2 hibridado en el anillo tiene un orbital p no hibridado perpendicular al anillo y es el que se va a superponer, ¿verdad? O sea, que se van a traslapar alrededor del anillo para formar esa nube, ¿verdad? De manera que vamos a tener, como les mencionaba, 6 electrones pi que están deslocalizados sobre los 6 carbonos, es decir, esos electrones pi están moviéndose libremente a través de lo que es esta nube que resulta, ¿verdad?, ese traslape de orbitales p. Lo que les estaba mencionando, si el benceno, y esto fue algo que también mientras se fue estudiando, ¿verdad?, el benceno se descubrió que cuando se ponía a reaccionar al benceno con el bromo, que es una de las reacciones que puede sufrir los alquenos, ¿verdad? Los alquenos pueden halogenarse, no sé si ustedes se recuerdan, lo vamos a repasar aquí rápidamente, pero si por ejemplo nosotros tuviéramos, que esto fue lo que vieron allá en Orgánica 1, ¿verdad? Si ustedes tuvieran el eteno, por ejemplo, bueno, de hecho es una práctica de laboratorio que se hace, ¿verdad? Cuando se sintetizan alcanos, alquenos y alquinos en Orgánica 1, hacemos reaccionar con agua de bromo, ¿verdad? Es decir, una solución acuosa de bromo. Y aquí entonces tendríamos, vamos a hacer el mecanismo, ¿verdad? Solo para que ustedes se recuerden. Entonces, como mencionábamos el día de ayer, estos electrones pi, y lo acabamos de repasar hoy, ¿verdad? Como se encuentran por arriba y por debajo, no están tan fuertemente atraídos por los núcleos, se pueden donar fácilmente, ¿verdad? Entonces aquí este enlace pi se uniría a eso de a uno de esos dos bromos. El enlace bromo-bromo se rompería. Como mencionábamos ayer, pues aquí se va a formar como resultado, ¿verdad? De este primer paso, lo que va a ocurrir es que se va a formar un carbocatión. El bromo se va a unir a uno de esos dos carbonos. Además, cada uno de esos carbonos estaba unido a 2 hidrógenos. Pero el otro carbono, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a quedar únicamente formando 3 enlaces, ¿verdad? Y por eso decíamos, aquí se va a formar un carbocatión. Este carbono va a quedar aquí con carga positiva. Y lo otro que se va a formar, como decíamos acá, cuando este enlace se rompa, y este bromo, pues aquí yo no los había representado, pero yo creo que todos se acuerdan. El bromo tiene 3 pares de electrones solitarios. Al quedarse con este par de electrones, quedaría con 4 pares de electrones solitarios y tendría una carga negativa, ¿verdad? Es decir, lo que se forma aquí es el ion bromuro. Y como ya decíamos ayer, esta carga negativa no va a poder evitarlo, va a ser atraída por esta carga positiva y entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese bromo se va a unir
al otro carbono, ¿verdad? Para formar, en este caso, el 1,2 dibromo etano. Así es como reaccionan los alquenos. Pero en esos ensayos que se hicieron, por más que al benceno se le hacía reaccionar con el bromo, no se formaba el 1,2 dibromo. Por eso les puse aquí la estructura, ¿verdad? Está en inglés porque no pueden encontrar la imagen en español. Pero por eso tiene esta X acá, ¿verdad? Es decir, no es que se rompa el enlace pi y que se adicionen los bromos a cada uno de ellos, no. Lo que ocurre, como mencionábamos, es una reacción de sustitución. Uno de esos hidrógenos del benceno es sustituido por un bromo. Entonces eso es otro, como les decía yo, ¿verdad? Es otra característica que tienen de diferencia los compuestos alifáticos de los compuestos aromáticos. La primera que mencionábamos era que decíamos, tiene una longitud de enlace que es diferente de la longitud de enlace de un doble enlace o de la longitud de un enlace sencillo. Entonces el benceno no tiene enlaces dobles de enlace sencillo como los tiene un alqueno. Tiene un tipo especial de enlaces que es una combinación, que es un híbrido entre los enlaces dobles y los enlaces sencillos, pero no es doble ni sencillo, ¿verdad? Esa es una de las características. La segunda es esta que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? En cuanto a propiedad química, el benceno no reacciona como reaccionan los alquenos, no sufren reacciones de adición, entonces no puede ser un alqueno, ¿verdad? Porque si fuera un alqueno tendría que reaccionar como un alqueno. En este mecanismo que estábamos mencionando ahorita, pues solo se forma un solo producto, que es el 1,2 dibromo etano, como decíamos, pero en el caso de la sustitución del benceno se forman dos productos, ¿verdad? Uno de ellos es el bromobenceno y el otro, pues, es el bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí, pues, eso también es otro argumento, ¿verdad? Para clasificarlo como una familia de compuestos diferentes, ¿verdad? Ahí como, y otro es que, por ejemplo, esta reacción que les decía yo que hacíamos en el laboratorio, en Orgánica 1, solamente se hace reaccionar con el agua de bromo y la reacción ocurre, o sea, el alqueno decolora al agua bromada, que es de color naranja, y se torna de color café, que es el indicativo, sin necesidad de calentarlo ni hacerle nada. El benceno, lo vamos a ver más adelante en las reacciones, siempre va a requerir de catalizadores. Entonces eso también va a llevarnos a hacer pensar de que esta estructura es mucho más estable de las estructuras de los alquenos, porque para hacerlo reaccionar no basta con mezclarlo con otro reactivo y la reacción va a ocurrir, no. Es necesario la adición de un catalizador, ¿verdad? Para que la reacción pueda ocurrir, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues no es una adición, sino que lo que ocurre es una sustitución de uno de esos hidrógenos del benceno por el bromo. Miren que hay otro término dentro de la química orgánica donde podríamos incluir, ¿verdad?, a lo que es el benceno. Y es lo que se conoce con el nombre de los anulenos. Entonces, miren que benceno, pues es el nombre común, ¿verdad? Para este compuesto que tiene fórmula C6H6, pero nombrado como un anuleno, entonces sería el 6-anuleno, ¿verdad? Entonces uno puede pensar, bueno, ¿a qué creen ustedes que hace referencia a este término anuleno? Viendo las estructuras, ¿cómo podrían ustedes definir un anuleno? Dirían que los anulenos son, basándose en eso, en lo que están viendo ahorita, por su composición, ¿por qué están compuestos? Dirían que los anulenos son, ¿qué? Lo que preguntábamos ayer. Hidrocarburos. Muy bien, son hidrocarburos. ¿Hidrocarburos qué? ¿Qué otra cosa vemos que cumplen los cuatro aquí? Son hidrocarburos. Conjugados. Son hidrocarburos cíclicos.
son hidrocarburos cíclicos, ¿verdad? Porque esa es una característica. No tenemos, el término anuleno no hace referencia a compuestos de cadena abierta, sino que todos son compuestos cíclicos. Entonces, bueno, si pudiéramos definirlo, son hidrocarburos cíclicos, y es correcto, no, solo que no estaba viendo quién, o sea, no supe quién fue quien habló, pero es correcto, son conjugados, ¿verdad? Y este término de conjugado, pues hace referencia a la presencia de dobles enlaces, ¿verdad? Pero aquí, y por eso es que les decía yo, el benceno puede ser incluido dentro de un anuleno, pero realmente aquí tendríamos que estar de acuerdo. Este ciclobutadieno es un alqueno, pero este benceno, ya decíamos, no es un alqueno, pero sí se puede incluir dentro de lo que son los anulenos. ¿Por qué? Porque son hidrocarburos cíclicos que al ver las estructuras aparentemente tienen enlaces dobles, ¿verdad? Que es lo que hace referencia al término conjugado. Pero como ya decíamos, realmente el benceno no tiene enlaces dobles y sencillos. Lo que tiene es un tipo especial de enlace que no es ni sencillo ni tampoco es doble, ¿verdad? Entonces, dentro de los anulenos no vamos a utilizar, ¿verdad? Esta nomenclatura, pero es para que ustedes la conozcan. Entonces, por ejemplo, este benceno se podría nombrar como el 6-anuleno, ¿verdad? Entonces aquí todos ellos, si ustedes se fijan, bueno, aquí están en inglés, ¿verdad? Pero todos ellos son anulenos. ¿En qué se diferencian? En lo que se diferencian es en el número de átomos de carbono que tengan, ¿verdad? Por si por casualidad ahí se encuentran ese término, ¿verdad? De 6-anuleno, sepan que el 6-anuleno es otra forma de nombrar al benceno, ¿verdad? Pero lo vamos a ver nosotros como una familia especial, ¿verdad? Son los compuestos aromáticos. Y eso es el benceno. El benceno es un anuleno de 6 miembros, y por eso es que mencionábamos, se puede llamar como 6 entre corchetes guión anuleno. Entonces, bueno, ¿cuáles son los requisitos entonces? Porque aquí todos ellos se incluyen como anulenos, aunque ya lo vamos a ver más adelante, no todos ellos son aromáticos. Entonces es importante conocer cuáles son esos requisitos para que nosotros podamos o no clasificar a un compuesto como aromático o no, ¿verdad? Entonces, bueno, el primero es que la estructura debe de ser cíclica, ¿verdad? No vamos a tener compuestos aromáticos de cadena abierta, diferente a la presentación que les ponía el día de ayer en aquello de los alifáticos y los aromáticos. En el caso de los aromáticos, era una de las observaciones que yo quería que ustedes llegaran, ¿verdad? Cuando hablábamos de cuáles eran las diferencias, es que en el caso de los aromáticos todos son cíclicos, todos eran cíclicos. Mientras que en los alifáticos podemos tener cadenas abiertas. Para que un compuesto sea aromático, debe de ser un ciclo. Luego, como ya lo habíamos anticipado el día de ayer y lo hemos concluido el día de hoy, cada átomo en ese anillo, porque ya dijimos tiene que ser cíclico, debe tener un orbital P que no esté hibridado. ¿Qué carbonos van a tener orbitales P que no van a estar hibridados? Los carbonos sp2 o los carbonos sp. Ese sería el segundo requisito, ¿verdad? Y el tercer requisito es que estos orbitales P deben, como ya dijimos, superponerse, deben traslaparse constantemente alrededor del anillo. Es decir, no puede haber una interrupción en ese traslape, sino que el traslape tiene que ser a lo largo de todo el anillo. ¿Qué implicación tiene esto de que el traslape sea a lo largo de todo el anillo? Lo que mirábamos por aquí atrás, cómo va a ser la estructura. La estructura va a ser plana. Ustedes más o menos lo logran ver aquí en la diapositiva. Pues se logra ver que esto es como un disco, ¿verdad? Como un frisbee, así, ¿verdad? Como si fuera algo que ustedes van a lanzar. Todos los carbonos están en el mismo plano. Ya lo vamos a ver. Bueno, hay algunos por aquí que son alumnos míos por primera vez, pero ya los que llevaron Orgánica 1 conmigo, ya les he presentado esta MolView, creo que se llama, si no me equivoco. Ay, hasta entré en duda, pero sí creo que se llama, sí, es el MolView. Esta página que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es una página que nos permite poder hacer estructuras de compuestos orgánicos y simularlos.
En inglés, pues uno lo puede hacer sin ningún problema. Aquí vamos a eliminar, siempre hable con esta estructura de entrada, pero la vamos a borrar. Y si ustedes se fijan por acá, ya está la estructura del benceno, ¿no? Entonces ustedes le hacen clic aquí y luego le hacen clic acá y ya les aparece la estructura. Y luego si le piden que se las convierta de 2 dimensiones a 3 dimensiones, entonces lo que nosotros vamos a tener aquí va a ser el modelo. Entonces aquí lo estamos viendo de frente. Pero si ustedes se colocan con el cursor sobre ella, entonces la pueden mover, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, estamos observando eso que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Cómo hay un traslape continuo, ¿verdad? De los orbitales P a lo largo de todo el anillo. Entonces, ¿cómo es la estructura? Déjenme ponerla bien, porque ahorita la pusimos acostada, pero si ustedes la ven aquí, si la vemos parada, entonces igual, ¿verdad? Se ve plana, totalmente plana, ¿verdad? Sea que la paremos o sea que la acostemos, entonces ahí nosotros podemos observar que efectivamente la estructura es totalmente plana, ¿verdad? Porque eso es un requisito de la aromaticidad. Y entonces ahí era donde les decía yo, si vamos, por ejemplo, y consideramos la estructura del ciclo butadieno, que es el 4-anuleno. Entonces, bueno, decíamos, en el 4-anuleno tenemos, bueno, aquí sí se ven, aquí están enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples. Nosotros podemos colocar el doble enlace ahí, podemos colocar el doble enlace acá, y igual podemos pedirle que pase de 2 dimensiones a 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el anillo. Entonces aquí ustedes dicen, va, es aromático, cada carbono tiene hibridación sp2, la estructura es plana, entonces hasta aquí uno podría decir, no, pues el 1,4 ciclobutadieno puede ser que sea aromático. Vamos a ver aquí, en estas que estábamos viendo acá de los anulenos, decíamos, estábamos el ciclo octatetraeno. Entonces vamos a verlo aquí. Ciclo octa. Ajá, aquí está el ciclo octatetraeno. Entonces aquí ya nos lo va a hacer. Y entonces miren, aquí lo tenemos. Si usted lo logra ver acá de frente, pues usted diría, ay, no, pues sí, es igual. Planito, planito, igual que el benceno. Pero si usted lo coloca así, pues miren, ya ahí ya no es plano. Ya podemos ver que tiene como unas montañas y tiene unos valles, ¿verdad? O lo podemos poner del otro lado, lo podemos poner aquí, hacia arriba, y entonces igual ya vemos que este no es plano. El ciclo octatetraeno, este que estamos viendo aquí en 2 dimensiones, no es igual que el benceno. Y ahí por eso es que les digo yo lo de los requerimientos, ¿verdad? Es cierto, la estructura es cíclica, es cierto, cada uno de estos carbonos tiene una hibridación sp2, pero ese traslape no forma una molécula plana. Entonces, ya ahí, aunque cumpla los primeros 2 requisitos que mencionábamos, ¿verdad? Que es una estructura cíclica, que es una estructura donde cada átomo en el anillo debe tener un orbital p no hibridado. Es cierto, cumple el requisito 1, cumple el requisito 2, pero no cumple el requisito 3. La estructura no es plana. Y entonces ya por no ser una estructura plana, pues ya no es considerada un aromático. El ciclo octatetraeno, ¿verdad? Pero teníamos ahí como el punto del ciclo butadieno, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver. Hay una cuarta, ¿verdad? Un cuarto requerimiento que es este. La deslocalización de los electrones pi sobre el anillo debe disminuir la energía electrónica. Entonces uno dice, bueno, esta es primera estructura, esta segunda la podemos deducir de forma teórica, dijéramos, con ver la estructura. Ya sabemos si es un ciclo o no es un ciclo, ya vimos lo de las hibridaciones, apoyándonos de los modelos, sea que ustedes tengan los modelos en sus manos, o sea que utilicen esta página web como es la de MolView, ustedes pueden deducir si la molécula es plana o no. Pero esta cuarta
Si esa deslocalización de los electrones pi disminuye la energía electrónica, esa no la podemos saber tan fácilmente. Y entonces ahí es donde venimos nosotros a una regla que es la que se conoce con el nombre de la regla de Hockel, que si ustedes se recuerdan también era uno de los objetivos que teníamos para esta, como parte de esta unidad, ¿verdad? Que pudiéramos aplicar la regla de Hockel para poder clasificar a un compuesto como aromático o no. Entonces, bien, la regla de Hockel asume que estos primeros tres ya se han cumplido. Es decir, la estructura es cíclica, la estructura tiene átomos de carbono con hibridación sp2 o sp y la estructura es plana. Estamos en el punto entonces de el ciclo butadieno que estábamos diciendo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a quitar esta, vamos a poner el ciclo butadieno. Entonces aquí, como decíamos, estamos en ese punto. La estructura es cíclica, cada carbono tiene, cada carbono del anillo tiene una hibridación sp2 o sp y la estructura es plana. O sea que estamos en este punto que la regla de Hockel nos plantea. Una vez que se cumplen estos tres primeros requisitos, entonces uno puede aplicar la regla de Hockel. Y entonces, ¿qué nos dice esta regla? Nos dice que si el número de electrones pi puede plantearse siguiendo esta ecuación de 4n más 2, el compuesto es aromático, donde n tiene que ser un número entero, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser un número fraccionario ni puede ser un número decimal. Entonces, para este que estábamos viendo, el ciclo butadieno, que ya dijimos, es cíclico, tiene orbitales, carbonos con orbitales sp2, la estructura es plana. Pero, ¿cuántos electrones pi tendría? Recordemos que el enlace pi resulta del traslape lado a lado de dos orbitales, ¿verdad? O sea que este carbono compartió un electrón, este carbono compartió otro electrón. Este enlace pi son 2 electrones. Y este otro enlace pi son otros 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones pi? Vamos a llevar esta estructura para allá, para la pizarra. Y lo vamos a analizar. Entonces ya decíamos, esta tiene, ¿verdad? Es una estructura cíclica y cumple con todos. Pero ¿cuántos electrones pi tendría? Como ya les decía. Ay no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, espérenme. Espérense, porque se me montó. La vamos a pasar para otra. Vamos a poner aquí. Ok, muy bien. Entonces aquí decíamos cuántos electrones pi tenemos. Este son 2. Y este son otros 2. Entonces, ¿cuántos electrones pi tenemos? Tenemos 4 electrones pi. Entonces, estos 4 electrones pi pueden ser planteados por la regla, por la regla 4n más 2, donde ya dijimos, n puede ser un número entero, 0, 1 o 2. Y si ustedes se fijan, entonces, no puede ser, ¿verdad? Porque supongamos que n fuera 0. Si n fuera 0, entonces sería 4 por 0 más 2. Entonces, ¿eso cuánto nos daría? Nos daría 2. Si n fuera 1, entonces 4 por 1 más 2, ¿cuánto nos daría? Nos daría 6. Entonces, el número de electrones pi no puede ser planteado por esta ecuación de 4n más 2. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es el ciclo butadieno un compuesto aromático? ¿Sería o no sería? No, ¿verdad? No, Entonces, no sería aromático. Sí sería un anuleno, y por eso es que quiero que les quede claro, ¿verdad? Porque sí es un anuleno, porque ya decíamos, ¿cuál es la definición de anuleno? ¿O qué podíamos concluir? Que un anuleno es un hidrocarburo aromático cíclico
conjugado, es decir, que tiene enlaces pi. Eso sí es cierto, pero no es aromático, porque para ser aromático tendría que cumplir con la regla de Hockel. Entonces era esto que seguíamos acá, ¿verdad? Si el número de electrones pi es o cumple, ¿verdad? Con esta ecuación de 4n más 2, el compuesto es aromático. Si el número de electrones pi es 4n, el compuesto es antiaromático, porque entonces aquí es donde se va complicando un poco la historia. Los compuestos pueden clasificarse en 3 tipos, dijéramos, ¿verdad? Los compuestos pueden ser aromáticos, los compuestos pueden ser no aromáticos y los compuestos pueden ser antiaromáticos. Entonces aquí, vamos a ver, ¿verdad? Son estos. Pueden ser, como ya decíamos, puede ser antiaromático, puede ser no aromático o puede ser aromático. Entonces ya creo yo que lo de los aromáticos ya nos quedó claro, ¿verdad? Tiene que ser cíclico, tiene que tener carbonos con hibridación sp2 o sp, tiene que ser plano y tiene que cumplir con la regla de Hockel, que es esta, la regla de 4n más 2. Esta es la regla de Hockel, ¿verdad? Bueno, se ve un poco extraño ahí el color, pero mejor la circulamos. Esta, ¿verdad? Este sería el 4. Si no cumple con esta, sino que cumple con la de 4n, como estábamos viendo ahorita, entonces el compuesto es antiaromático, es decir, si cumple con las 3 primeras requisitos, ¿verdad? Es cíclico, tiene carbonos con hibridación sp2 o sp, es plano, pero no se cumple con esta que mencionábamos, no hay disminución en la energía electrónica. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de un aromático? Entonces lo que acabamos de ver ahorita, los compuestos aromáticos son cíclicos, con traslape de orbitales p alrededor del anillo, pero la deslocalización electrónica no disminuye su energía, es decir, esto de 4n lo que nos indica es que no hay una disminución en la energía, sino que por el contrario hay un incremento en la energía. Y los no aromáticos son aquellos compuestos que no tienen un anillo continuo de orbitales p, es decir, hay por ahí un carbono que no tiene hibridación sp2 ni sp, sino que probablemente tenga una hibridación sp3. Entonces ahí los carbonos con hibridación sp3 no tienen orbitales p, sin hibridar. Entonces ahí se pierde eso que decíamos, ¿verdad? Que tiene que ser, la deslocalización tiene que ser continua a lo largo de todo el anillo. Entonces ahí se pierde. Pero esas son como las 3 características, ¿verdad? Esto de los no aromáticos no tiene que ver con la regla de Hockel. Lo que tiene que ver con la regla de Hockel es si es aromático o es antiaromático. Para que sea no aromático es que hay al menos un átomo ahí en el anillo que no tiene hibridación sp2 o sp. Entonces, bueno, vamos a dejar por aquí. Bueno, son las 8:15. Si quieren tomamos un receso de 10 minutos para que luego hagamos unos ejercicios.